Aquí tenemos un ejercicio de cálculo de nudos de una estructura metálica, ¿cierto? Puede ser una estructura de madera también, pero en este caso un enrejado metálico. La condición de entrada es la siguiente: es una estructura que está apoyada en el punto A, un punto fijo, un punto móvil en el punto C. En el punto B tiene una fuerza de 5 toneladas y se solicita determinar la fuerza en las barras, la barra B, BC y CA, además de las fuerzas de reacción en los apoyos A y C. Esa es la situación para determinar este ejercicio. Para eso, lo primero que vamos a hacer va a ser determinar el ángulo, que en este caso le pusimos alfa, que corresponde al ángulo formado por la proyección de la horizontal y con la proyección de una de las barras. Siempre conviene calcular este ángulo porque sale más sencillo después de determinar las componentes, porque nosotros ya determinando este ángulo vamos a saber que cuando se nos pide la componente la horizontal, la función trigonométrica a ocupar para determinar ese cateto va a ser el coseno, y cuando se pide la componente en la vertical, nosotros vamos a saber que la componente que va a unir esto va a ser el seno, porque además esta, que vendría siendo la diagonal, es la fuerza que nosotros tenemos que determinar. Con ese criterio nosotros vamos en este triángulo, ¿cierto? Además que nos dicen que la distancia vale 2 metros, por lo tanto se va a formar un triángulo isósceles si bajamos una altura imaginaria acá. Como la altura imaginaria, un triángulo isósceles también funciona como bisectriz de este ángulo, nosotros vamos a tener, ¿cierto? Por efecto de construcción, esta situación. Desde el punto A al punto B y este punto que está acá. Entonces la función trigonométrica que relaciona dos lados de un triángulo es la tangente o la cotangente. En este caso, como las calculadoras no tienen la función cotangente, vamos a ocupar la función tangente. Entonces vamos a decir que la tangente de un ángulo es el lado opuesto dividido por el lado adyacente. El lado opuesto al ángulo. Tenemos este ángulo, tiramos una flecha imaginaria y donde corta, ese sería el lado opuesto, en paréntesis. Luego tenemos la tangente de alfa, 3 dividido en 2. Solo andamos buscando ángulo alfa. Para que se anule esta función tenemos que aplicarle, como estamos trabajando con la tangente, tenemos que aplicarle a ambos lados la función arco. Si le colocamos la función arco, se anula la función tangente y nos va a quedar solamente el ángulo. Le aplicamos a ambos lados la función arco, nos va a quedar alfa es igual a arco tangente de 3 medios. Ese tan a la menos 1, en las calculadoras, como no existe la función escrita, arco tan se hizo por un tema de las calculadoras, solamente por espacio, colocarle tan a la menos 1, sen a la menos 1 y cos a la menos 1, que significa arco tangente, arco seno o arco coseno. Porque en la teoría de los exponentes esto significaría 1 partido por tangente, y eso no es lo que estamos usando. Así que solamente por un tema de calculadoras nomás esto significa arco, ¿ya? Le aplicamos esto a nuestra calculadora fijándonos que la unidad angular esté en sexagesimal, que siempre aparece una letra D mayor. En este caso el círculo vale 360, eso significa entonces el ángulo vale 56.306 grados más decimales, pero en este caso vamos a trabajar con estos 3 decimales. Hay que asegurarse que la unidad angular es la que estemos trabajando sea la correcta. Ahora nos vamos al cálculo de las reacciones en los soportes. Como tenemos una reacción fija, va a tener dos reacciones, en la horizontal, en la vertical. Este móvil tiene solamente una reacción. Para eso, como el cuerpo está en equilibrio, se tienen que cumplir estas tres condiciones. La suma de la fuerza en X tiene que ser 0, en la vertical también 0, y en el torque también tiene que ser 0. Es decir, que no tiene que rotar esto.
O sea, es decir, no se va a mover en este sentido, en el sentido vertical, y tampoco va a rotar. Para eso empezamos y hacemos la sumatoria de la fuerza en X. ¿Qué es lo que hay en X? A X, en este sentido lo estamos poniendo nosotros positivo. Primera condición, este es el criterio de partida. Hay otra fuerza más en X, aquí 5 toneladas también va a la derecha, positivo. Y la condición es que debe dar 0. Vamos buscando a X, esto lo pasamos por acá y tenemos que la fuerza a X vale menos 5 toneladas. Como da negativo, en la práctica esta debiese estar hacia el otro lado. Ahora nos vamos a cálculo de las fuerzas en Y. Entonces tenemos qué fuerzas suben, la fuerza que está en AI, que otra fuerza más hay acá en la vertical, la que está en el punto C. Sumamos esa fuerza y debe dar 0. Esa es la ecuación que nos da. Ahora, para determinar el momento, hacemos momento donde haya más reacciones. Entonces, aquí hay solo una reacción, y este tiene 2 reacciones. Aquí hacemos momentum para anular estas fuerzas. Ahora, el criterio es que cuando sea horario, el momento va a ser negativo. Cuando sea antihorario, el momento va a ser positivo. Ese es el criterio que vamos a tener de partida. Entonces vamos a tener que ninguna de estas fuerzas que está acá me está haciendo torque porque están en el mismo punto. No me está rotando acá. Pero la que puede hacer girar este punto es esta fuerza. Entonces la fuerza es 5 y la distancia perpendicular es 3 metros. ¿Pero por qué negativo? Porque me lo está haciendo girar en torno horario. Entonces sería menos 5 por 3. ¿Qué otra fuerza me estaría haciendo torque? La fuerza CI. La fuerza CI, como va hacia arriba, corta en forma perpendicular a esta proyección y la está haciendo rotar en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Fuerza por distancia. Y debe ser igual a 0. Hacemos la multiplicación y determinamos que la fuerza CI vale 3.75 toneladas. Este valor ya lo obtenemos en esta ecuación y ahora reemplazamos, ¿cierto?, la ecuación que habíamos dejado inconclusa. Teníamos que AI más CI es 0 y nosotros ya tenemos este valor que vale 3.75. Despejamos y vamos a decir que la fuerza vertical ahí vale menos 3,75 toneladas. Entonces ahora dibujamos las reacciones obtenidas, pero con el sentido como corresponde. Entonces tenemos que en el punto A, como dio negativo, es decir, que la fuerza va en el otro sentido. En el punto A, la vertical también dio negativo, es decir, que va en el otro sentido. Y en el punto C, como digo positivo, se mantiene el mismo sentido de las fuerzas. Ahora, una vez que ya hemos obtenido esto, nos vamos a los nudos, pero para eso tenemos que tener un requisito para ocupar el nudo. El nudo que nosotros vamos a ocupar para empezar a determinar sus variables tiene que tener 2 variables, máximo 2 variables, debe tener el ángulo conocido y a lo menos una fuerza. También puede tener una variable, el ángulo conocido, y a lo menos una fuerza. A lo menos una fuerza. Esas son las condiciones para poder empezar a ocupar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener solamente 2 ecuaciones, en la X y en la Y. Por lo tanto, si tuviera una tercera variable no la podríamos determinar. Entonces ahora vamos a calcular las fuerzas en las barras usando el método de nudos. Y para eso vamos a empezar por el nudo C, con el mismo criterio que estábamos viendo acá. Tomamos el nudo C, lo colocamos acá, le colocamos C. La fuerza la estamos colocando con este criterio, que está saliendo la fuerza CB y CA. Tenemos el ángulo conocido. ¿Qué otra fuerza vaya acá? La fuerza de 3,75 toneladas que va hacia arriba. El criterio es, tiene 2 variables máximo, tiene 2 variables máximo. Tiene un ángulo, tiene un ángulo.
tiene una fuerza conocida, tiene una fuerza, por lo tanto el criterio sí me sirve. Entonces empezamos. Podemos empezar por la sumatoria de la fuerza en X o la sumatoria de la fuerza en Y, da lo mismo el orden. Empezamos con la sumatoria de la fuerza en Y. Entonces decimos, a ver, ¿qué es lo que estaría subiendo? 375 positivo porque va subiendo. Ahora, esta fuerza CB tiene una proyección en la vertical. Entonces tiene una proyección que va hacia arriba porque la flecha estaría apuntando hacia arriba. Y por eso determinamos ese ángulo. Y el cateto que me permite unir esto es el seno, porque sería cateto opuesto partido por la hipotenusa. O sea, multiplicado por la hipotenusa, ¿cierto? Si lo despejamos. Entonces va a ser este cateto que está acá, va a ser CB por el seno del ángulo. Eso tiene que dar 0. Este ángulo nosotros ya lo habíamos determinado. Entonces ahora lo único que hacemos es eso, lo pasamos para acá negativo y lo dividimos por esta función trigonométrica. Entonces decimos que la barra CB o BC vale menos 4.57 y más decimales, y como es negativo significa que está en compresión. Y en la práctica esta flecha no debiese ir para allá, sino que debiese estar entrando. Ahora nos vamos en ese mismo nudo a la sumatoria de la fuerza en X. Entonces vemos qué es lo que hay en X. La fuerza de la barra CA negativo porque está hacia la izquierda. Esta, que está acá, también tiene una proyección en la horizontal, también va a la izquierda porque la flecha estaría apuntando hacia allá. Entonces tiene esto que está acá, ocupando la misma función trigonométrica que me une acá, va a ser CB menos CB con la función que me une este cateto que es el coseno. Eso me tiene que dar 0. Nosotros ya sabemos que el valor de CB vale menos 4.50. Entonces este valor que está acá, ese que está acá, lo pasamos hacia el otro lado positivo. Hay un menos que está ahí, pero esto tiene otro menos, porque eso es lo que vale. Entonces ahora hacemos multiplicación de signo igual, da positivo, lo metemos a la calculadora y obtenemos que la barra CA o AC vale 2.5 y como es positivo es decir que está en tracción. Es decir que está saliendo del nudo, está bien como lo habíamos dibujado nosotros. Ahora, esos valores que nosotros obtuvimos los podemos dibujar de esta forma. Nosotros dijimos que la barra CB o BC estaba en compresión, es decir, que las fuerzas van entrando al nudo, compresión C, y ahí está la magnitud. La barra CA o AC está en tracción, es decir, que va saliendo del nudo, sale del nudo, sale del nudo. Esta es la magnitud, tracción. Ahora nosotros por geometría podríamos saber que como esto está a la mitad, esta barra tiene que ser igual a esta otra, pero con signo contrario. Pero lo vamos a hacer con todo el método. Entonces ahora vamos al nudo A. Y en el nudo A tenemos nuestra variable, una variable, un ángulo y a lo menos una fuerza. Y en este caso tenemos más de una fuerza, por lo tanto cumple el requisito. Entonces tenemos en la sumatoria de la fuerza en I, es decir que aquí hay una componente que va hacia arriba, ¿cierto? Va a ser AB por el seno de alfa, menos esta componente que va hacia abajo, esta fuerza, menos 375. Eso tiene que dar 0. Hacemos el cálculo y nos queda aquí AB vale menos 457 y da positivo, es decir que está en tracción. Ahora, si nosotros ocupamos el criterio de la sumatoria de la fuerza en X, hacemos exactamente lo mismo. Menos 5, porque va hacia afuera, más 2,5, que es esta fuerza en la horizontal, y más la proyección, ¿cierto?, de esta fuerza que está acá, de esta fuerza que está en diagonal, tiene una proyección en este sentido. Por lo tanto, eso sería AB coseno de alfa. Hacemos
la resta y la división, ¿cierto? Hacemos esta resta, nos quedaría menos 2,5, al pasarlo por el otro lado daría positivo, dividimos por esta función y nos queda que AB vale 4,57 y como es positivo está en tracción. Lo calculamos de las dos formas solamente para demostrar que se pueden hacer con distintos criterios. Ahora tenemos el nodo B. El nodo B nos indica que el criterio es, dibujamos el nodo B, tiene dos variables, máximo dos variables, tiene dos variables. Tiene el ángulo, tiene el ángulo. Tiene al menos una fuerza, tiene una fuerza. Es decir, que se puede determinar. Sumatorio de la fuerza en X. 5, positivo. Esta fuerza que está acá tiene una proyección en la horizontal que va saliendo, porque va así. Menos BA coseno del alfa. Más esta fuerza que está acá tiene una componente en la horizontal que sería BC coseno de alfa igual a 0. Ese 5 lo pasamos hacia el otro lado, nos queda negativo y ordenamos esta ecuación. Nos queda esta ecuación al ocupar este criterio. Ahora nos vamos a la sumatoria de las fuerzas en I. Nos quedaría, esta BA va a tener una componente en este sentido y va a ir de arriba hacia abajo porque eso está indicando la flecha. Entonces nos quedaría menos BA seno de alfa menos esta componente también va a tener una componente en la vertical de arriba hacia abajo, también negativo. Y nos quedarían dos ecuaciones. Este es como un sistema de ecuaciones x, y. Ahora, ordenando estas ecuaciones, solamente colocando la BC, BC, BA, BA, solamente estamos cambiándole el orden nomás. Voy a colocar esta acá, la colocamos de la primera y eso todo mantuvimos acá. Si tuviéramos un sistema, una calculadora que tuviese sistema de ecuación, una calculadora científica no tan compleja, esto sería como x, y igual a tanto. Entonces, como nosotros sabemos que esto ya es un valor, y esto ya es un valor, por poner un ejemplo, sería 6,5x menos 3,2y igual a menos 5. Aquí lo mismo, menos 7,5x menos 2,6y igual a 0. Estoy inventando esos valores, pero este es un sistema de ecuaciones que no tiene ninguna complejidad. Si lo hiciéramos manualmente, lo ideal es hacer esto con la calculadora para ahorrarse el paso y hacerlo más rápido. Si lo determinamos manualmente, en la primera ecuación podemos factorizar, ¿cierto? Por esto que se está repitiendo. Factorizamos, ¿cierto? Ahí está. Esto es una constante, lo pasamos hacia el otro lado dividiendo. Entonces nos quedaría esta ecuación. Ahora, de la segunda ecuación hacemos lo mismo. Sacamos lo que se repite. Nos queda solamente eso. Eso lo pasamos al otro lado dividiendo. Y como una división, algo dividido por una constante nos va a dar, o sea, 0 dividido por una constante nos va a dar 0. Vamos a tener que BC más BA es igual a 0. Por lo tanto, BC es igual a menos BA. Ahora, cualquiera de estas variables la reemplazamos en la ecuación 1. Y la ecuación 1 decía que era BC menos BA. Entonces ahora vamos a decir que BC vale menos BA. Y reemplazamos. Donde había un BC colocamos menos BA menos BA igual a 5. Esta es la ecuación 1. Aquí había un BC antes. Aquí había un BC. Sumamos, porque son términos semejantes, como que hubiera una pera con otra pera, serían 2. Ese 2, con signo, pasa hacia el otro lado, dividiendo, ¿cierto? Como se está dividiendo dos signos iguales, el resultado va a ser positivo. BA lo dividimos y nos queda que BA o AB vale 4,55 en tracción, que es el mismo valor que habíamos obtenido antes. Ahora, como tenemos BA, la ecuación 2 decía que BC es igual a menos BA. Reemplazamos BC, ¿cuánto vale BA?
colocamos el valor, como hay un menos, se tiene que poner un menos, porque eso es lo que me dice acá, y aquí está el otro valor. Entonces obtuvimos, partiendo del nodo B, los valores, que nos da lo mismo que habíamos obtenido con los otros. Entonces aquí están los resultados finales de nuestro ejercicio. Acá tenemos la fuerza de los soportes, la fuerza es la barra, ¿cierto? Tracción está saliendo del nodo, tracción está saliendo del nodo. Aquí está el mismo valor que está acá, pero con signo contrario, porque la geometría no está indicando acá, porque son espejos. Es en este caso porque se está cortando justo a la mitad. Si hubiese más rejas aquí, daría lo mismo con la misma distancia.